Serra Costa, hablando de la relación de México con este personaje estadounidense. Remesas. Estábamos hablando en el segmento anterior del tema de los inmigrantes. Sí. Estados Unidos necesita a los inmigrantes, pero México necesita las remesas. Sin duda. Claro, 65,000 millones de dólares al año son los que recibe México a través de las remesas. La preocupación... ¿Es el número uno? ¿Ingreso número uno o número dos? Es el número uno y es el segundo país que recibe más remesas en el mundo, solo después de India. Es decir, 3,7% del Producto Interno Bruto. Pero para hablar en términos tangibles, en términos reales, estas remesas representan para una enorme cantidad de familias la diferencia entre poder ir al doctor, ¿sí?, comprarse las medicinas, ¿sí?, construir su casita. sí. La fuerza de trabajo de los paisanos, a quienes mandamos un abrazo muy fuerte y muy entrañable, con todo nuestro reconocimiento porque se la han rifado, y con todo nuestro agradecimiento porque son parte fundamental Mano del de obra desarrollo del país. fundamental en El Estados dinero Unidos. que mandan a México hace la diferencia para una enorme cantidad de familias en muchísimos estados de la República y también para la economía nacional, Claro. Marco. No, y antes tú podías pensar que el inmigrante era lo clásico, ¿no? Que si el jardinero, que el que cuidaba a los niños, o sea, la limpieza, o trabajaba en la construcción. Ya el inmigrante en Estados Unidos tiene restaurantes, tiene negocios, negocios establecidos. Y muchos Son médicos, sí, no, y muchos hijos de ellos sin papeles. ¿Sí? O sea, yo conocía en Los Ángeles a inmigrantes que empezaron de meseros y abrieron su restaurante. Y tenían ya empleados y todo, y sin papeles. O sea, súper aguerridos, son unos héroes. ¿Se acuerdan de esta película, Un día sin mexicanos, en donde plantean hipotéticamente que amanecen los Estados Unidos y no hay un solo mexicano, se viene abajo la nación, Claro. se cae? ¿Sabes qué es lo triste? Que cuando esos inmigrantes regresan a México de vacaciones o algo y les oímos acento o alguna cosa, pochos, y los criticamos, son unos héroes. Claro que lo Tuvieron son. que aprender a hablar inglés y obviamente se les pega un poco del acento y empiezan a hablar Spanglish porque es lo que Y los así que logran funciona. regresar, porque hay una gran cantidad de mexicanos Que nunca quieren- regresan. Yo tengo una tía, por ejemplo, que se fue y pues ya no regresó. Nunca Y regresó. así muchas familias tienen a un familiar que tienen décadas sin ver por el tema del sueño americano. Regresan y los juzgamos muy feo, muy feo. Sí, Pero bueno, eso no se hace. La cultura no se fronteriza y viene desde Tintán, Así el pachuco, es. ¿te acuerdas? Así Y el es. baile y los trajes, desde ahí vienen las influencias musicales que hay en México. El reggaetón es parte de la mezcla de culturas de mucho paisano que se fue para allá, por ejemplo. sí, y si pasas décadas tratando de hablar inglés para poder sobrevivir, de repente regresas y se te olvidan algunas palabras en español porque llevas años y años luchando para poder sobrevivir en otro país. Entonces, bueno, no seamos injustos con héroes que son el ingreso además número uno para nuestro país. Ojalá que no haya deportaciones masivas, ojalá que no. Entonces, parte comercial, ojalá que haya un acuerdo que se renegocie bien. México, Estados Unidos, Canadá, ojalá que no haya deportaciones masivas. Y la tercera es, ¿ven algo ustedes positivo con la mano dura que le quieren meter al tema del narcotráfico? O sea, que Trump se pusiera Lo durísimo. platicábamos antes de entrar al aire. Yo creo que el fondo aporta, es decir, si el gobierno norteamericano aportará algo para disminuir la violencia en México, pues ok, qué padre. Quizás la forma sería el cuestionamiento, el cómo. Mucho se ha dicho hoy de lo que ocurre en Sinaloa a partir de la detención de Ismael Zambada, sin avisar al gobierno mexicano, la extracción, el secuestro que hubo, que ha provocado una ola de inseguridad. Hay un dimes y diretes entre la embajada, lo que sea. La forma es la que importa, el cómo participaría, cómo intervendría el gobierno de Estados Unidos, y esa frase incomoda, la intervención, Juan. Sí, no queremos el ejército estadounidense. Y Donald Trump dijo que bombardearía objetivos criminales en México. No, es intervencionismo puro, y claro que puede Estados Unidos y debe colaborar con México para la pacificación del país, y un problema que es mutuo, que es el tráfico de drogas a su territorio. Y con esto digo muchísimo, Marco, porque si Estados Unidos quiere colaborar, entonces que empiece volteando a ver dentro de sus fronteras el gravísimo problema de salud pública que tiene, porque ahí está el consumo. Si México dicen que es el trampolín de la droga de los Estados Unidos, es que Estados Unidos es la alberca. Y si quiere ayudar a Estados Unidos a pacificar al país, que deje de enviar armas como en aquel
fallido, operativo rápido y furioso, Claro. donde las armas terminaron en manos de delincuentes matando miles de mexicanos y también agentes estadounidenses, pero esto es uno de los que conocemos. México está poniendo la droga y la sangre, Estados Unidos está poniendo las armas y nos estamos matando 100%. aquí con ellas. Y 100% Estados Unidos de es un país intervencionista. Les pregunto, ¿ustedes conocen de alguna intervención? Ayuda humanitaria, le dicen al eufemismo de invasión en los Estados Unidos. ¿Algún país que no tenga un territorio estratégico, que no tenga bienes naturales también estratégicos, No. que haya dado esa ayuda humanitaria a estos No, países? no. ¿Tú? No. Sin duda. Y No. tú eres de Sinaloa, tú tienes el tema muy claro. Se violentó el Estado a partir de que secuestraron al Mayo Zambada en un asunto que no han clarificado los Estados Unidos. Eso sí se tiene que intervenir, se tiene que reconocer que el problema es de ambos países, en ambos Sí, pero el territorios. republicano no lo reconoce, No, amigo. Tienes claro que razón, no. sí, estoy 100% de acuerdo contigo, pero el discurso republicano no reconoce su consumo y no Sí, reconoce, no que reconoce su vendan armas. responsabilidad. Digo, el No, consumo no. tiene que asumirlo al ver la crisis de salud que está generando el fentanilo Ni la en venta Estados de Unidos. armas, ni la venta de armas. No reconocen que esa sea la fuente de Y la los otra, narcos. ya lo hemos platicado en algún momento, Juan, se habla del narcotraficante en México, el que envía, pero no se habla del narcotraficante estadounidense, el que recibe. No. ¿Tú has visto que agarran existe. un capo allá, pero de los... Agarran a camellitos, a narcomenudistas, No. pero ni modo que la droga se distribuya sola en los No, Estados no. Unidos, donde se duplica, La quintuplica culpa su es de precio. México, es así tal cual. Totalmente. Y especialmente, también los demócratas, pero especialmente el republicano dice que la culpa es de acá. Ahora, sí nos conviene poner en orden al país y reconocer que tenemos un gravísimo problema de inseguridad. Hay un montón de artículos que se han publicado esta semana, ¿no? De lo que le cuesta la inseguridad a los países de América Latina. O sea, es un costo altísimo. Claro, Pues, sin duda alguna. Entonces, por ahí podría, si el gobierno de Estados Unidos, aunque no tome responsabilidad y eso está mal, presiona al gobierno mexicano a que ponga orden en la seguridad, eso es algo que sí nos beneficia a todos los mexicanos. Claro, pero insistimos, La forma. las formas serán al final de cuentas las que importen. Decía Sheinbaum hace unos días que en enero, antes de que el republicano tome protesta, sostendrán una reunión en busca de pues, ir clarificando estos temas que son de urgencia para los dos países, pero ahorita que México está ardiendo en algunas entidades, creo que Sí. es urgente también por acá. Ustedes, digo, sinceramente, yo lo he dicho aquí en el programa, yo le tengo mucha fe a Claudia Sheinbaum, porque es una mujer inteligente, pragmática y me gusta que es mujer. ¿Crees que se pueda arreglar? Porque sí de repente se siente como que ya se salió de las manos el tema de la inseguridad y que, o sea, ¿habrá en forma realista una mejora este sexenio? Dato mata relato. A ver. En menos de 24 horas detenido un operador violentísimo en el estado de Sinaloa. Se dio a conocer esta mañana, la detención se llevó a cabo en la tarde. El Pelón era el brazo de los Chapitos en el estado de Sonora. También La Garza. Se detuvo ayer un sujeto generador de violencia peligrosísimo. El Bucanas, otro generador de violencia en otros estados. Estamos hablando de los grupos delincuenciales de Los Ardillos, otros que operaban en el Estado de México, en Puebla, pero además se aseguraron un arsenal. Ayer se aseguró un arsenal en Sinaloa. Marco, tú lo viste, tú Sí. lo reportaste. Sí. Ni en películas de Rambo Buenas ves a ese señales, arsenal. sí. Pero además detenciones. ¿Te acuerdas que antes era... hay droga decomisada y unas armas y unos vehículos. No hay detenidos. Sí, ¿Te acuerdas que así exactamente. eran Sí. muchos Y detenidos además- en 24 horas, ¿eh? Sí. Ahora, detienes a un narco y nace otro. Pero el quitarle armas y dinero al narco los debilita en poder de operación. Las nuevas modificaciones de la Constitución que se hicieron, que es como una vía rápida para algunos delitos como la extorsión, Sí. pero ¿eso va a ayudar? Claro, porque la extorsión no solo es cuando te hablan por Y el tráfico teléfono de para fentanilo. decirte, Y el también te tráfico van a de cobrar fentanilo. piso. Eso también es la extorsión, un delito que, bueno, cómo causa daño a nuestro país. Pero no solo eso, la estrategia de seguridad tiene que ver con inteligencia y con comunicación. Porque si tú no comunicas las detenciones, los decomisos y los aseguramientos, no generas esta percepción dentro de los mañosos de que el Estado realmente Claro. está funcionando y entonces se crea la percepción de que hay impunidad. Y cuando das a conocer que tuvieron a los jefes, que les quitaron las armas, ahora el papel estará en el Poder Judicial y en las fiscalías para que integren bien las averiguaciones previas y las carpetas de investigación y no lo suelten, como hemos visto tantas veces que sucede. Claro. Pero la estrategia está dando resultados en distintos puntos de la República a un mes y 15 días de que inició el actual gobierno. Ojalá y siga así. Que así sea. Ojalá y siga Que así. así sea, sí. Estas detenciones, oye, en un mes, 15 días, Sí. tú que es muy tu tema el de seguridad. Te comparto Juan una Pablo. frase que, Sí, sí, que- sí. que retomo de Elías Camaji, periodista que escribe en El País. México es el principal socio de Estados Unidos, el aliado clave contra la crisis migratoria y el blanco de todas las críticas de inseguridad.
Es decir, Estados Unidos también tiene que asumir un rol cuando hablamos de drogas, cuando hablamos de inseguridad. Obvio. Y ha hablado Harfuch de una coordinación entre los estados y los municipios. Habrá que ver cuál será el plan de una coordinación que tendría que ser estrecha con nuestro aliado comercial y que a final de cuentas pues tiene que ver mucho con la Primero seguridad. tenía que ser estrecha entre ellos. No sé si se dieron cuenta que ayer hubo un comunicado conjunto por parte de la Defensa y de la Marina Armada de México sobre la detención, me parece que de la Garza. ¿Tú habías visto algún comunicado conjunto Marina entre con estas Ejército? dos dependencias en la historia? De la Sedena Nunca, con la Marina, ¿no? Nunca. Ayer se dio por primera vez un comunicado conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Que hay coordinación entre las instituciones de seguridad, tiene que haberla con los estados y con Estados Unidos, pero como tú dices, será una labor quirúrgica, Marco. Quirúrgica, sí. Muy Titánica. complicada. Hay que confiar en que así será. Sí, y partir de la realidad que el republicano estadounidense no va a tomar responsabilidad. O sea, su discurso va a seguir siendo siempre el mismo. El problema son los mexicanos. Es que no hay que ir a pedirles, sino a decirles por qué les conviene. Exacto. Ahí está. Hay que saber venderles, Exacto. hablarles desde lo que ellos necesitan. Pues yo quiero pensar que así sea. Me da, igual que a todos los mexicanos, mucha tristeza seguir viendo videos de Tijuana o de Querétaro, o secuestros a la luz del día. O sea, ahora que hay cámaras por todos lados, pues por lo menos los vemos. Pero como dices tú, si el crimen organizado no le tiene respeto y cierto miedo a la autoridad, pues entonces ya es la tierra de nadie. Entonces ustedes, el punto de vista es que sí tienen esperanza o fe o le ven posibilidad a que nuestro México se pueda arreglar y no pasemos otros 6 años y estemos igual o peor que antes. Pues yo creo que sí, porque que se sigan atendiendo las causas, por supuesto, pero mientras esto da resultado, que las Fuerzas Armadas y la estrategia de seguridad tenga el brazo duro para seguir llevando a cabo estas detenciones, aseguramientos y decomisos y con ello desmantelar a grupos de la delincuencia organizada y estar preparado para lo que estas acciones conllevan, que es el calentamiento de plaza, porque cuando un grupo delincuencial se siente vulnerado, entonces comienza a responder y lo hace con violencia. Entonces se necesita una estrategia muy inteligente y yo confío que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tiene el conocimiento y está teniendo los recursos a través del apoyo por parte legislativo del gobierno federal para poder llevar a cabo con buen término y a buen fin esta estrategia. Marco, Claro. así Yo no, lo veo hablaré yo. yo no hablaré ni de fe ni de esperanza, yo quisiera ver resultados Sí. y urgentes, porque hay entidades como mi Sinaloa, Sí. como Guerrero o como Tabasco, que la están pasando terriblemente mal. Yo creo que resultados y, Sin fe ni y por el- esperanza. Dato mata Sí, relato. exactamente. Así comencé. ¿Cómo ves las detenciones que se llevaron en tu Sin duda, estado no. el día de ayer? Y sobre todo, la del pelón sí durante la madrugada, pero ayer reportamos al inicio del noticiero este sujeto que encabezaba los esfuerzos de los ardillos en Guerrero, Sí, el que claro. encabezó la La Garza. masacre en el Blin Blin del Estado de México, es El decir, Bucanas. correcto. Importantes detenciones sí en las últimas horas, eso sí, hay que reconocerlo. El Bucanas, Claro. por cierto, con orden de aprehensión vigente en el Estado de México por homicidio. La Garza desestabiliza zonas en Guerrero a través de la... Extorsiona con los ardillos. Claro, y además a través de la base social que tiene el grupo organizado en este estado. Le están dando en la torre no solo a un delincuente, sino a un operador social. Son importantes Es detenciones. donde Que siga así. asesinaron al alcalde, Sí, recordarás ahí. sí. Así es. Pues los mexicanos Alejandro nos Arcos. merecemos vivir sin miedo. Sin duda, Y yo sin nada más duda. me pongo a pensar, si así estamos bien financieramente, yo sé que no toda la gente está bien, pero México como economía está muy bien. Imagínate un México donde hubiera más turismo, donde los mexicanos no tuviéramos miedo a andar en carreteras, donde no hubiera derechos de piso, extorsiones. Sí. O sea, eso es lo que nos surge. Si así el está la mundo color economía de bien, rosa. pero que estuviéramos, no sé, como en Estados Unidos, Canadá, España, tantos otros lugares, Costa Rica, imagínate cómo estaríamos. Oye, El como potencial. Mérida. Oye, Marco, como Mérida. como Yucatán. ¿Sabes qué? El Hay que potencial preguntarnos, esto que es- dices es maravilloso, hay que Sí. preguntarnos qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera para que esto suceda, porque a veces no, pues que el gobierno se encargue, nosotros no pasarnos el alto, cumplir con el Claro. reglamento, no darle mal ejemplo a los hijos, así vamos a avanzar y se va a acabar esta cultura de la impunidad, ¿no? Amén, aleluya, estoy contigo. Oigan, Juan Pablo Pérez Díaz, Juan Becerra Acosta, nos Un gusto. despedimos de Telefórmula. Gracias por haber estado con nosotros, amigos. Gracias, Gracias. Maxine Goodside se queda en Telefórmula, en Radio Fórmula. Continuamos después de una pausa.